Ya estamos de vuelta acá en TNE Contigo, el matinal que te bendice. Recuerda que estamos todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo a las 10 de la mañana y hasta las 12 del día junto con Dani y junto con Kenia Santana. Así es, y tenemos el placer y el privilegio de presentarles a ustedes a don Eduardo Méndez, presidente ejecutivo de FUAL, la Fundación de Asistencia Laboral. ¿Cómo está, don Eduardo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Eduardo, a usted por habernos invitado. Explíquenos qué es FUAL, Fundación de Asistencia Laboral, porque cuando tú oyes esa palabra FUAL, ¿qué te trae a la mente? ¿FUAL? Ajá, FUAL, así te dicen FUAL. No, obviamente que me llama poderosamente la atención y lo asocio con el FUA, pero obviamente que FUAL y al desglosar estas siglas, obviamente que me trae al tiro a accidentes que pueda yo tener en mi trabajo o en el trayecto. Sí. Bueno, y para eso Eduardo nos va a explicar más o menos de qué se trata. Explíquenos usted, a ver. Mire, la Fundación tiene un objetivo un poco más grande que prestar solamente asesoría en materia de accidentes del trabajo, sino que está orientada fundamentalmente a servir de orientación, de asesoría a gente que no puede contar con un servicio profesional de excelencia. ¿Me entiende? Que gente... Eso es caro, además. Es bastante caro. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros perseguimos? Prestar un servicio a la comunidad. Yeah. Fundamentalmente gente que no tiene recursos. Ahora, lo que nos diferencia de la Corporación de Asistencia Judicial y otras entidades similares es que acá no hay alumnos en práctica, son todos profesionales por lo menos de 20 años de trayectoria. Yeah. Okay, y este tipo de asistencia que ustedes ofrecen, ¿se trata de personas que están trabajando o que están recibiendo algún servicio, ya sea médico, y durante este proceso tienen algún inconveniente y desean entonces la asistencia legal? ¿De esto se trata? Claro, pero lo que pasa es que los inconvenientes que usted señala nunca son casuales. Es decir, las lesiones, los accidentes no se producen por casualidad, sino que siempre derivan de condiciones inseguras en el trabajo. Negligencia normalmente. Claro, ahora la gente que llega a los hospitales y que tiene problemas tampoco es casualidad, sino que ha sido víctima de un mal servicio, que no los toman en cuenta. Exactamente. Entonces, aparte de la lesión o la muerte que se ha producido o las consecuencias perjudiciales para ellos, se ven desprotegidos. Entonces, nosotros desde siempre hemos prestado esta asesoría absolutamente gratuita y hace poco nos organizamos como una fundación. Mira. Eso es. Ahora acá hay médicos, hay psicólogos, hay prevencionistas de riesgo, ingenieros en prevención de riesgo, hay varios abogados. Y todos siempre han hecho lo mismo, han prestado asesoría gratuita. Y no en el tiempo libre, sino que han destinado parte de su trabajo a prestar esta asesoría como una forma de retribuir a la sociedad las oportunidades que nos dio a estudiar y mejorar en la vida. Claro. Este valor agregado que tú nos dices de FUAL, a diferencia de la Corporación de Asistencia Judicial, porque lo hablaba un poquito fuera del micrófono, y te venía el caso de que cuando tú muchas veces querías, obviamente no tienes los recursos, vas a la Corporación de Asistencia Judicial, te encuentras con un estudiante de Derecho que está haciendo su práctica y al cabo de 3 meses te cambian nuevamente el abogado, vuelve a foja cero tu tema, tu juicio. Acá no, aquí, o sea, el valor agregado es que son profesionales de larga data, de mucha trayectoria. Mira, somos todos profesionales, a lo menos de 20 o 25 años de experiencia, y todos de la Universidad de Chile. Acá ni un alumno en práctica. Y tenemos exactamente la misma responsabilidad profesional que cualquier profesional que se paga. Claro, ese es nuestro compromiso. Con el detalle de que las compañías y las corporaciones no se defienden con estudiantes, o sea, se defienden realmente con profesionales a carta cabal. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que nuestros televidentes comprendan qué tipo de asistencia pueden recibir en FUAL. Supongamos, doctor, que yo voy no me voy a poner yo de ejemplo, mis ejemplos son muy trágicos. No, que alguien va. Que no le pase. Que él cuente un caso. Ojalá que no le pase. Que él cuente un caso emblemático o cómo nace un poco FUAL. ¿Qué fue lo que los motivó? Mira, lo que nos motivó fue que en realidad hay mucha gente que queda desprotegida. Por ejemplo, el médico que participa de esto es un traumatólogo. Entonces, de repente le llega un hombre joven de 42 años con un problema en la escápula y una lesión en la vértebra. Entonces Claudio lo encontró raro, porque a la edad no correspondía de que tuviese lesiones propias de un hombre de más de 75 años después de haber trabajado toda su vida.
Entonces le empezó a hacer una serie de preguntas que habitualmente no hacen los médicos porque el médico tiene muy poco tiempo y siempre ve la consulta. Entonces Claudio empieza a ver la historia un poco de él y se da cuenta que este caballero es un hombre sano, había nacido en el campo, había vivido, entonces indaga un poco más y llega al trabajo que realizaba. Y él trabajaba en una máquina, en una fábrica de tubos de cobre. Entonces Claudio le pregunta, bueno, ¿y usted es el único que le pasa esto? No, le dice, a todo el turno. Todo el turno había tenido el mismo tipo de problema de salud. la misma lesión, la misma lesión. Entonces Claudio le dice, oiga, pero este es el trabajo, porque de acuerdo al trabajo que usted me describe, las radiografías revelan de que usted tiene esta lesión derivada de la función que hace, que es esto. ¿Me entiende? Entonces, como era mucho peso, tenía el problema de la escápula derecha y a las vértebras. Entonces le dice, no, pero a mí me mandaron la medicina común desde el IST. Le dice, pero es imposible porque esto claramente tiene una causa en el trabajo. Entonces Claudio le consulta por el resto, estaban todas las mismas condiciones. Entonces en ese caso se obtuvo que el IST reconociera que era una enfermedad profesional porque tenía causa directa con el trabajo. Además que no había ni un componente genético, porque una de las personas, como te contaba a ti, uno de los trabajadores era Punta Arenas, el otro de San Javier y el otro de Antofagasta. No tenía correlación familiar, absolutamente nada, lo único que los vinculaba era el turno en la empresa. Ya, perfecto. Ahora, la importancia que tuvo eso es que esta gente no se consumió en los fondos previsionales, porque si hubieran jubilado por enfermedad común, se consumen los fondos previsionales y en este caso la jubilación se les dio por el seguro obligatorio que administra el IST, porque es importante señalar que la plata no es del IST, no es de los empleadores, es de los trabajadores y un seguro obligatorio. Entonces, ese tipo de cosas hacemos igual. Entonces, ustedes a estos trabajadores los organizaron y entablaron una especie como de demanda común hacia la compañía y lograron esta reivindicación. No, ni siquiera se hizo una demanda. Uno de ellos quiso demandar porque esta gente queda súper atemorizada, porque ellos se sienten culpables de la lesión. ¿Por qué viene ese sentimiento de culpabilidad? ¿Por qué? Porque resulta que ellos dependen del empleador y viven de la plata que les da el empleador. Entonces tienen una fidelidad, una dependencia y una fidelidad muy mal entendida, que excede lo racional. Porque el empleador me paga por el servicio que yo le presto. Y yo le debo fidelidad en los términos que él sea fiel. Pero cuando él me manda a hacer un trabajo en condiciones inseguras y me provoca una lesión, yo no puedo seguir siendo fiel porque él no fue fiel conmigo. Él debió protegerme y no me protegió. Las funciones de ustedes llegan hasta el punto de en la compañía donde se está produciendo, utilizando el mismo caso que ustedes puesto, dictaminar o pedir medidas de protección para los empleados para que esto no se produzca en el futuro, o solo queda en la defensa de los que les consultan a ustedes. No, es que nosotros prestamos una asesoría que en definitiva le permite a la persona ver qué quiere hacer, pero esa decisión él la toma informado. En este caso que le cuento, los tres optaron por la jubilación por enfermedad profesional y no consumieron sus fondos previsionales. Uno de ellos, que entendió que en realidad él no había tenido responsabilidad en la generación de esta enfermedad, demandó a la compañía y la compañía tuvo que indemnizarlo. Perfecto. Y ese fue un beneficio directo para el trabajador y para su familia, porque un hombre de 42 años que no puede seguir trabajando... No, ese es un trauma terrible. Aparte del trauma, usted deja de tener una fuente de ingreso para su familia. Sí, por supuesto. Todos saben en Chile cómo son las jubilaciones. Entonces, si usted tiene hijos estudiando y a los 42 años tiene una esperanza de vida por lo menos 30 más, no puede vivir de una jubilación mala. Exactamente. Eso es. Yo insisto en ponerle un caso para ver si ustedes entrarían dentro de esto, porque se producen muchos casos en los que las personas reciben una atención deficitaria o mal realizada en los hospitales o en alguna clínica privada. Tenemos personas que son víctimas de cirugías mal practicadas, niños que mueren por una mala atención. ¿Estas personas podrían encontrar algún tipo de refugio en su institución? También lo hacemos. ¿Por alguna negligencia, dices tú? Sí, por alguna negligencia médica y iatrogenia médica, pero esto no es laboral, porque yo voy a tu clínica a realizarme un procedimiento si tengo una inyección mal puesta, una cirugía mal practicada, una inyección puesta en un miligramaje no apropiado que cause o muerte o daños colaterales de salud. ¿También podríamos ir a FUAL y buscar asistencia? Exactamente, exactamente. Ahora, eso tampoco es casual, sino que debería haber una mala atención. Mala práctica, sí.
Claro, ahora lo que ocurre es que quien responde en esos casos es la entidad privada que presta el servicio, el hospital o la clínica privada, o el Estado. Ah, ya. ¿Me entiende? Pero ustedes hacen la gestión para que me respondan. Pero evidente, claro. Bien. Toda la asesoría legal. La asesoría legal. Ahora usted ve si quiere reclamar o no quiere reclamar. Claro. Volviendo un poquito hacia atrás en el tema de accidentes a lo mejor laborales. Tú hablas de la fidelidad o el compromiso muchas veces o la lealtad muchas veces mal entendida por parte del empleado hacia el empleador. Exactamente, mira, y hay una cuestión típica. Yo trabajo en esto que tenía 19 años cuando era estudiante de leyes. Y lo que me motivó también, como te explicaba, es que cuando tenía 5 años, mi papá sufrió un accidente del trabajo terrible, que estaba enyesado, igual que en los dibujos animados, del cuello para abajo. Cuello a pie. Claro, Wow. exactamente. Estuvo varios meses ahí y fue una situación horrible mi familia, porque en realidad él era el sostén de la familia y fue muy terrible. Bueno, y resulta ser que los accidentes del trabajo nunca son casuales. Y siempre se le producen a la gente que está más dispuesta a trabajar. Al flojo nunca le pasa nada. Que se expone, obvio. Mira, si es una cuestión básica, al flojo no le pasa nunca nada, porque no hace, él no trabaja. No hace nada. La gente dispuesta, que quiere mantener el empleo, que se compromete con la empresa, es la primera en sufrir accidente del trabajo. Qué pena. Mira, por ponerte bajo en ese mismo punto, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, yo ya solicito aquí un voluntario porque justo se quemó la ampolleta de ese foco de allá. ¿Ya? Ya. Obviamente yo no tengo a lo mejor una escalera telescópica, no tengo arnés, no tengo Y le dice que se suba en la mesa. Y yo le digo que se suba y me cambie la ampolleta. Y se ¿ya? cae. Y se cae. Ya. Y se cae y se le produce una lesión fuerte. Sí. Ya. En ese caso, ¿cuál es el rol que Bueno, cumple ahí? en ese caso, lo primero que el trabajador va a pensar, fui tonto al subirme en esas condiciones. Ya. Va a sentir él la responsabilidad, pero la verdad es que la responsabilidad es tuya al pedirle que lo hiciera en condiciones inseguras. Claro. Pero ¿y si yo argumento que yo solicité un voluntario? Bueno, es que en materia laboral no hay voluntarios. Ya. El trabajador siempre está a disposición del empleador y hay un principio básico, mira, en la esclavitud, el régimen esclavista, que se sustenta en la esclavitud, el trabajador, el esclavo, está a disposición del empleador, que es su dueño, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y para lo que sea. Para lo que sea. En materia laboral, en un sistema del siglo XXI, absoluta libertad, garantizada por la Constitución, el trabajador vende su libertad por 8 horas diarias. Y esas 8 horas es responsabilidad del empleador. El empleador. Y la verdad, disculpa, que dentro de la empresa es como dentro del dormitorio de un matrimonio. Pasa absolutamente de todo y el trabajador tiene que someterse absolutamente a la voluntad del empleador. Entonces, el trabajador hace lo que le dice el empleador, no hace lo que él quiere. Porque el empleador pidió el voluntario y evidentemente un voluntario entre comillas. el trabajador más dispuesto lo va a hacer y lo va a hacer en condiciones inseguras. Y hay un deber moral que está ante lo legal y como nadie lo cumple, la ley tuvo que consagrarlo positivamente. Positivamente se dice cuando se escribe. ¿Ya? Está escrito en la ley de que el empleador tiene que adoptar todas las medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores y tiene que impedir que el trabajador realice funciones inseguras o superior a su fuerza. Perfecto. Entonces el empleador siempre es el responsable porque el trabajador, o sea, el empleador compró la libertad 8 horas. Como un papá, prácticamente. A veces peor que el papá, Ya. porque a veces uno discute con el papá. Sí, pero con el empleador no se Claro. discute. Óigame, pongamos este mismo caso de Pablo en el que él le pide que cambie el foco al empleador directamente. Le dice, haga por favor, cambie el foco. Le pone un casco, le pone arnés, le pone toda la protección, la escalera es la correcta para el uso indicado, para la función determinada, pero igual se cae, porque los accidentes son así, ocurren. Es que no son accidentes. Ya, Porque- claro, usted siempre parte de la porque- premisa de que no hay accidentes, que hay Pero mire, inconsistencias. yo tengo un cliente que es muy amigo mío, Ya. una persona sumamente responsable, él es ingeniero Ya. en geomensura y tiene una empresa que detecta explosivos. Ya. Entonces le presta servicio a la minería en el norte. Entonces él hace una pregunta cuando induce de riesgo. Le dice, ¿qué riesgo hay en esta empresa? Después de las charlas. Ya. Entonces, generalmente algunos trabajadores dicen ninguno. Si hasta usted que no sigue sabe. todo, no, es que si usted sigue toda la pauta es imposible que le pase algo.
Nunca había un muerto ahí. Ellos detectan el explosivo, cierran la zona y nadie se puede meter. Ya, Hay perfecto. O sea, protocolos. que si hay Claro, accidentes porque hubo una falencia de algún protocolo que no se Exactamente, cumplió. ¿me entiendes? Entonces, Ahora, el que pone el protocolo, el dueño de las condiciones, el que administra es el empleador, no el trabajador. Claro. Ya, perfecto. El trabajador siempre va a hacer lo que sea porque él vive de esa plata y está toda su familia detrás. El que no piensa en eso es el empleador quiere sacarle el máximo provecho a usted. Sí, tienes razón. Independiente que le diga, no, si no te preocupes, si somos una familia, Y en ese ponte la caso, camiseta. claro, en ese caso el trabajador se puede negar, es decir, oiga, no hay arnés, no hay casco, no hay andamio. Exactamente. Me Eso niego. es lo racional, pero el trabajador no actúa de manera racional, Sí. porque quiere conservar el trabajo. Oye, y Por la dependencia económica. Claro. Ahora, ese patrón yo lo veo desde que tengo 19 años. Siempre ha sido lo mismo. Y yo creo que nunca va a cambiar. otro tipo de riesgo o de función que podría, y esto es una pregunta, que podría uno buscar asistencia en esta fundación de asistencia laboral, entraría la discriminación, porque yo he escuchado personas que la han despedido de trabajo porque no se maquilla bien o porque es muy mayor de edad, aunque la edad no es una causa ni pro ni en contra para la realización de su función. He oído personas que lo han despedido por gordo. He oído personas que dicen, usted no cumple el estándar de belleza que se requiere en, Con el perfil. en este puesto, entonces usted va despedido, ni siquiera ha cambiado de posición, despedido. Ese tipo de actos discriminatorios que son tan comunes en nuestra sociedad, ¿también pueden ser defendidos los trabajadores que se sientan agredidos en la fundación? Mire, si la fundación está abierta a cualquier persona que quiera nuestra asesoría. Ya. No hay ningún problema en eso. Ahora, eso que usted me está relatando generalmente derivan depresiones y son enfermedades profesionales, porque la enfermedad profesional no es un catálogo. Mire, el asunto es súper fácil cuando hay un accidente. Usted está trabajando, sufre una lesión y se cortó una mano. Nadie va a dudar de que es un accidente del trabajo. Obvio. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades profesionales? No hay un catálogo. Entonces ahí se requiere que haya una calificación previa en el sentido de que su enfermedad es consecuencia directa de la función que usted ejerce. Mira. Entonces, cuando usted entra en una depresión, en un estrés derivado del acoso, es enfermedad profesional. Ya. ¿Y es fácil o difícil de determinar? ¿Le ha tocado un caso así? Mire, siempre hay una reticencia de los organismos que administran el seguro, porque los organismos que administran el seguro son mutualidades de empleadores. También. Entonces los médicos tienen lealtad como trabajadores con su empleador. Sí, se Y defienden. como es una mutual de empleadores, tienden a derivarlo a la medicina común. Entonces lo que hay que hacer en esos casos es exigir que se califique como de origen laboral, y si lo mandan a la medicina común uno puede reclamar a la Superintendencia de Seguridad Social. Y estos casos todos se ganan. Mira. Porque imagínese cuando usted, por ejemplo, entra en una tremenda depresión. Entonces va donde el psiquiatra le pregunta cómo va su matrimonio. Bien. ¿Se le ha muerto algún pariente? No, cosa no, ya. se me ha muerto ni el gato. Entonces le va a decir, bueno, ¿y por qué está bajoneada? No, lo que pasa es que el jefe todos los días cuando llego no me saluda. O a todos le dan vale de almuerzo, a mí no me dan. Hacen una fiesta y a mí no me invitan. Naturalmente esas cosas generan a usted un estado de ánimo negativo. Claro. Sí, por supuesto. Entonces usted empieza así, para abajo, y no se da ni cuenta, está tocando el suelo. Entonces en esos casos, un psiquiatra tiene que calificarlo que su depresión es de origen laboral. Y este trabajo integral se encuentra en FUAL. Eso lo hacemos. Ya. Ahora lo hacíamos antes como profesionales independientes, destinando parte de nuestro trabajo a esto. Claro. Porque en realidad es un servicio público, ¿me entiendes? O sea, no puede la gente quedar al margen de esto. Claro, indefensa. No puede quedar desprotegida, claro. Y lamentablemente, se fija, eso es muy común. Es muy caro, y esta es la pregunta, que a usted le va a encantar la respuesta, es muy caro acceder a los servicios de FUAL para yo tener a mi disposición que me ayuden a resolver mi problema, un abogado, un médico, kinesiólogo, psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo y con qué pago esto? Me pregunto yo, Pablo Yarrá, si me acaban de echar del trabajo, pues. ¿De acá? No. Bueno, ya estoy en mi jefe. Pero sé que las intenciones se las ve. A ver, ¿con qué se paga eso? Mire, la asesoría es absolutamente gratis. Esto es ¿Gratis? completamente Mira, hubo un gratuito. silencio. ¿Ah? Claro. No, que ahora ya uno no No lo cree, no lo cree. Completamente gratuito esta fundación.
Claro, la asesoría. La asesoría es absolutamente gratis. Ah, mire, qué buena noticia. Claro. Y una vez que ya se pasa de la asesoría a la funcionabilidad, a la ejecución, ¿los precios son manejables también? Mire, generalmente si existe, porque estos casos siempre deberían a tribunales, si existe la intención suya, por ejemplo, después de que está clara en todas las cosas que puede hacer, las indemnizaciones que puede tomar y cosas, si usted quiere demandar, evidentemente ahí se encarga algún profesional y ahí se pacta un honorario que permita el funcionamiento de esto. Pero la asesoría es absolutamente gratuita. Totalmente gratis. Así que si se siente agredido, si se siente que se violaron sus derechos, si se siente que no tuvo la protección de su empleador correcta, no se quede con ese dolor, con la pérdida, acuda a FUAL, que ahí tiene una mano amiga para apoyarle en esta situación. Así es, ahí aparecen los datos en pantalla de esta Fundación FUAL para que ustedes tomen contacto si está sufriendo alguna de las situaciones que nos vimos hoy día comentando. Así que ahí aparecen los datos en pantalla y no dude en llamar o en visitar a Fundación FUAL. Don Eduardo Méndez, muchísimas gracias. Él es el abogado que le va a asistir y usted es una persona muy afable, muy tratable, no tenga miedo a acérquese a FUAL. Gracias por estar con nosotros. Así es, junto con Eduardo Conqueni nos vamos a separar una breve pausa y ya retornamos a TNE Contigo, el matinal que te bendice.